Les invito a Mateo, el capítulo 14. En mi última predicación estuve hablando de un tema de lo que era el sufrimiento y en qué consistía el sufrimiento y cuál es, a modo de una batalla para el creyente, cuáles eran las estrategias que utilizaba el enemigo, que era Satanás, y las estrategias que utilizaba Dios en momentos de sufrimiento. Y hoy día, para continuar con el tema, quisiera leer este pasaje de un momento en la vida de los discípulos, en el cual tuvieron que pasar por un momento de dificultad. Y les invito a leer el capítulo 14, versículos 22 al 27. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. La vez anterior mencionábamos que Dios, cuando utiliza el sufrimiento en nuestras vidas, es quizás para poder quitar algo que nosotros no podemos ver, que está arraigado en lo más profundo de nuestros corazones, y también para poder, por así decirlo, formar convicciones en nuestra vida cristiana y poder quitar eso que a Dios le molesta o le desagrada, que nosotros no podemos ver fácilmente. Y en este pasaje nos habla de que cuando uno está en una tormenta o en un sufrimiento o una tribulación, por así decirlo, muchas veces las personas se están angustiadas. Y esto le pasó a los discípulos. Al ver de que Jesús les dice que vayan en una barca, que se fueran mientras Él despedía a la multitud a la orilla, los discípulos comenzaron a tener miedo por las cosas que estaban pasando. Y pensaban que cómo el Señor Jesucristo iba a pasar al otro lado, o donde estaban ellos, siendo que ellos estaban en el mar, y mientras Él se había quedado a la orilla despidiendo a toda esa multitud. Pero leyendo el pasaje, mientras ellos estaban en el mar, dice que el Señor Jesucristo se fue a un monte a orar, mientras ellos estaban en el mar. Y lo que nos muestra de que Él, en momentos de dificultades, siempre tiene sus ojos puestos sobre nosotros y atentos a ayudarnos en cualquier momento. En un pasaje, no lo busquen, dice que el Señor Jesucristo le dice a Pedro que Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo estoy orando para que tu fe no falte. El Señor Jesucristo estaba consciente de lo que estaban pasando sus discípulos, y Él sabía que había algo en el corazón de los discípulos que no estaba bien, y que producto de esto Él quería que eso fuera sacado para que su fe pudiera crecer, para que fueran confrontados con cosas de su vida que estaban mal. Y siguiendo con la lectura, en el pasaje dice que más o menos a la cuarta vigilia de la noche, que es alrededor de las 4 de la mañana, cuando todo estaba oscuro, cuando no había ninguna luz, había una tempestad, olas grandes, con el viento que podía incluso hasta derribar la barca. Nos muestra que este pasaje que
el Señor Jesucristo estaba atento a lo que estaban pasando estos discípulos. Estaba atento a esa tormenta, a ese problema que estaban pasando ellos. Y de la misma forma que Él está siempre atento, por así decirlo, me gustaría que me acompañaran para continuar a Malaquías, el capítulo 3, versículo 3. Dice el versículo 3: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Este versículo nos habla de la función que cumple un platero, por así decirlo. Y comienza el versículo diciendo: Él se sentará. Pero ¿por qué el platero debe sentarse para poder trabajar en este producto, en la plata? Porque en ese momento que él está trabajando con la plata, debe tener todos sus sentidos puestos en su trabajo, todo él debe estar concentrado en su trabajo, ya que si llegaba a descuidarse por un momento, podía hacer que la plata se sobrecalentara y que quedara inútil, o que incluso pudiera llegar a perder su brillo. Por eso él debía sentarse para poder hacer este trabajo. Pero el platero tenía un cierto punto por el cual debía saber cuándo sacar la plata. Y ese punto es cuando el platero podía verse reflejado en su producto. Cuando ya toda la escoria que había en ese producto era quitada. De la misma forma, el Señor Jesucristo, cuando estaba con los discípulos, Él tenía su atención puesta, toda su atención puesta en ellos. Y mediante esta tormenta o tribulación, Él quería sacar esa escoria del corazón de ellos. Y así también lo hace el Señor con nosotros, haciendo un trabajo de purificación en nuestra vida, permitiendo momentos difíciles o de angustia para que aquello que nosotros no podemos ver, aquel pecado que se encuentra en lo más profundo de nuestro corazón, pueda ser quitado. Porque muchas veces ese pecado impide la bendición de Dios para nuestra vida. Un ejemplo en la Biblia de un hombre que se dio cuenta de esto es el caso de Job. Dice la Biblia que Job, siendo un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, pierde todo lo que él quería mediante todos esos sufrimientos que tuvo que pasar. Pero él al principio no sabía que Dios quería darle una lección, quería quitar algo que a Dios le incomodaba. En el corazón de Job había un pecado de orgullo. Y él no lo podía ver, pero en Job, el capítulo 42, al final del libro, de los versículos 3 al 6. Es el que oscurece el consejo sin entendimiento. Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, y yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En este pasaje, al final de este libro, Job se da cuenta de su pecado. Nos dice el versículo 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios utilizó ese sufrimiento en la vida de Job para que él se pudiera dar cuenta de ese pecado de orgullo que había en el corazón
de Job. Yo mientras meditaba en esto me preguntaba por qué Dios no le había dado respuesta a Job de por qué había hecho eso. Lo que Job no sabía era que no debemos pedirle explicación a Dios sobre lo que Él hace. Dios, en vez de darle una explicación, le dio otra cosa, le dio un consuelo. O un ejemplo para poder entender más esto, pensaba en un niño pequeño jugando en la casa, se da cuenta de que hay un enchufe y decide meter sus dedos al enchufe y le da la corriente, y queda así con sus pelos paraídos y todo. El niño comienza a llorar y llega el padre, y este padre comienza a explicarle el proceso de por qué había pasado eso, por qué se había electrocutado. Comienza a hablarle de los protones, de los electrones, de los neutrones. Mientras el niño, después que el papá hizo eso, comenzó a llorar más. Él le estaba dando la respuesta de lo que había pasado, pero lo que verdaderamente necesitaba el niño era un consuelo, necesitaba el abrazo del padre. Y esto fue lo que hizo Dios con Job. Le dio un consuelo, pero un consuelo distinto, por así decirlo, porque en vez de darle respuestas, le da preguntas. Y le dice, ¿dónde estabas cuando hice la tierra? ¿Dónde estabas cuando desplegué los cielos como una cortina? Lo que Dios buscaba con estas preguntas era, a causa de su pecado de orgullo, era humillar a Job, que él se diera cuenta de que él era un Dios soberano y que él estaba trabajando en su vida. Así como los discípulos estaban pasando por un momento de dificultad, nosotros también en algún momento, yo creo que todos hemos pasado por un momento de dificultad en esta vida. Y quizás ese momento de dificultad es porque Dios quiere mostrarnos algo, tiene un propósito. Quizás quiere fortalecer nuestra fe, quizás quiere decirnos que hay algo en nuestra vida que a Él no le agrada. Así como los discípulos vieron que el Señor venía hacia ellos, aunque consideraron que era un fantasma, ciertamente Él, en el momento más crítico, Él siempre está dispuesto a venir en el momento preciso, cuando peor estamos. Y dice Hebreos, el capítulo 4, que podemos clamar a Él y Él vendrá en el oportuno socorro. En el momento preciso de esa tribulación o esa tormenta en nuestra vida. El Señor nos da 3 recomendaciones para poder pasar esos momentos. La primera es descansar en lo que son sus promesas. Debemos aferrarnos a las promesas de Dios para poder encontrar el descanso para nuestras almas en esos momentos. Si me acompañan también ahora a 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podréis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios no va a dejar que aquel sufrimiento sea más grande que lo que nosotros podamos soportar, como dice el versículo. El segundo recomendación, por así decirlo, se encuentra en Colosenses, el capítulo 4, los versículos del 3 al 4, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. La segunda recomendación es descubrir los planes que Dios tiene con ese momento de sufrimiento o con esa tormenta. Y en este caso, en este pasaje, el apóstol Pablo, estando encarcelado, después de que Nerón incendia Roma y le echa la culpa a los cristianos, él es encarcelado. Y mediante este encarcelamiento, el apóstol Pablo tiene claro que él tenía un propósito con ese encarcelamiento, que era
dar a conocer el misterio de Cristo. Y mediante ese propósito, Él, al final de todo esto, nos dice en Filipenses, dice: doy gracias a Dios por mis prisiones, porque gracias a ellas todo el pretorio escuchó el Evangelio. Ese propósito hizo que el apóstol Pablo le predicara el Evangelio a todo el pretorio. El pretorio era como una guardia especializada, encargada de proteger al rey, por así decirlo. Eran como los más, el lenguaje de hoy en día podría ser los más bacanes del ejército. Y ellos tenían una particularidad, de que a la persona que estaba encarcelada se le unía una cadena con el que estaba encarcelado. Y las guardias que ellos tenían eran cada 4 horas. Entonces el apóstol Pablo encontró, por así decirlo, un nuevo sistema evangelístico donde se encontraba encadenado con el guardia que estaba ahí durante 4 horas. Luego terminaban esas 4 horas, pasaba el siguiente a escuchar del Evangelio a manos de Pablo. Y así es como dice que en Filipenses todo el pretorio escuchó del Evangelio. Pablo había descubierto el propósito de por qué estaba encarcelado en ese lugar. Porque quizá esa era la única oportunidad que iban a tener esas personas de poder escuchar el Evangelio. Igual yo, mientras pensaba en esto, me imaginaba lo difícil que debe haber sido en ese momento haber hecho esto, ya que estando con el guardia ahí y a Pablo, que mientras lo injuriaban o le echaban la culpa por haber quemado la ciudad, siendo que no lo había hecho, con un guardia así, con un matón al lado, por así decirlo, mientras él le hablaba. Pero aún así Dios ocupó eso para una bendición y para que todo el pretorio pudiera escuchar también del Evangelio. Y este fue un motivo de gozo para Pablo. Él había descubierto el propósito de por qué Dios había permitido que estuviera encarcelado. Pablo vio la cárcel como una bendición. Y cuando nosotros descubrimos los planes que Él tiene en esos momentos, existe gozo en nuestros corazones, ya que esos momentos de dificultad o de angustia se transforman, luego de haber descubierto el propósito que Dios tenía en ese momento, se transforman en gozo. Y Pablo pudo incluso hacer un ministerio en la cárcel mediante esa circunstancia. Y por último, en la tercera recomendación se encuentra en 2 Corintios, el capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La tercera recomendación es dirigir nuestros pensamientos a lo que Dios ha establecido en su palabra, a lo que Él quiere lograr mediante todo esto. Debemos tener siempre presente como cristianos a no menospreciar lo que es un momento de angustia o una tribulación, porque como ya mencionábamos anteriormente, Él puede utilizar esos momentos para una bendición o incluso para poder quitar aquello que hay en nuestros corazones que a Él no le agrada, y utilizarlo como lo hizo Pablo para que fuera un momento de gozo al descubrir esa tribulación. Así también poder fortalecer incluso nuestra fe como cristianos. Tener siempre presentes que Dios tiene un propósito, no olvidar ese propósito, incluso para que su nombre pueda ser glorificado y ensalzado mediante ese momento de tribulación.